Gracias a ustedes y muy buenas noches. Bien, vamos a continuar ahora con Javier Herrera. Él es economista, director de investigación y representante en el Perú del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo y profesor visitante del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy hemos escuchado al ministro de Economía, Waldo Mendoza. Sabemos, y lo acaba de reiterar la ministra Bermúdez, en el sentido que el objetivo inicial del gobierno no era regresar a la cuarentena. Lo dijo repetidas ocasiones, no solamente el presidente, sino la propia primera ministra y, por supuesto, el ministro de Economía. Evidentemente, el sector seguramente que representa y que lidera la ministra de Salud, Pilar Macetti, ha ido ganando terreno ante la contundencia de las cifras, pero esto va a tener consecuencias, sin duda, en la economía, como lo ha tenido que reconocer el ministro Waldo Mendoza hoy. Señor Herrera, gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cuáles son las perspectivas para la economía peruana en una situación como esta, en una pausa, en un retroceso, en todo caso, frente pues a estas distintas fases? Estamos regresando en la práctica a la fase 2. Buenas noches. Sí, buenas noches con todos. Bueno, las medidas de confinamiento que se han dado ayer y que van a ser efectivas a partir del domingo van a tener ciertamente una consecuencia sobre la actividad económica. Eso ya lo sabemos por la experiencia pasada, pero las medidas también de apoyo y a las empresas y a los hogares es muy importante para atenuar esos efectos en un doble sentido. Por un lado, para permitir a los hogares tener un mínimo de nivel de subsistencia en la medida en que se les está privando, en cierto modo, de ejercer sus actividades productivas y no van a poder procurarse ingresos por ese lado. Y por otro lado, es importante por el lado de la demanda agregada. Las empresas necesitan también no solamente producir, también necesitan vender, y si no hay una demanda que es capaz de hacer las compras, pues esa demanda no va a permitir a las empresas mantener los niveles de empleo y tampoco va a permitirles pagar la deuda de los programas Reactiva Perú, que es una deuda garantizada por el Estado, ¿no? Lo cual implicaría un costo fiscal muy importante, ¿no? Efectivamente, los nuevos bonos, ¿no?, que sobre todo van a tener como objetivo pues a la población en estos niveles extremos, que ojo, se le está diciendo que se les va a ir explicando cómo recoger estos bonos, que no vayan a los bancos, ¿no? Esto se va a ir anunciando en los próximos días, pero también usted señala, claro, la situación de ahora no es la situación de hace prácticamente un año, ¿no?, cuando se hablaba mucho pues de la fortaleza macroeconómica peruana, la buena salud en general de la economía a pesar de las limitaciones, pero ahora ante eso no solamente pues de todas maneras se ve golpeado por el desembolso de ingresos que se ha visto, sino también por la baja evidente en la recaudación. ¿Cómo hay un apuro también del gobierno, y lo veo en el tono de la primera ministra, porque esto no dure mucho? Pero ¿cómo observa usted esas perspectivas frente a la economía con una medida como esta? Bueno, el bono era indispensable por un lado, pero al mismo tiempo hay que reconocer que todavía existe un margen amplio para el caso del Perú, en la medida que ha tenido políticas macroeconómicas muy sensatas en el pasado, que ha permitido justamente constituir una reserva muy importante, que es justamente el momento de usarla, ¿no? El momento más agudo de la crisis más importante que ha tenido el Perú. Actualmente, según el mismo reporte del Banco Central de Reserva, el reporte del mes de diciembre, existe 71 mil millones de soles en reservas en los bancos, ¿no?, depositados por el gobierno en el sistema bancario. Y por otro lado tenemos un nivel de endeudamiento que, si bien es cierto ha subido alrededor de un poco más de 34%, 35%, todavía queda un amplio margen, más aún cuando el Perú tiene capacidad para endeudarse a tasas de interés bastante favorables. Es decir, hay un margen importante todavía de políticas de apoyo a la empresa, políticas de apoyo a través de transferencias hacia los hogares, y es importante también considerar que esas transferencias deben ser generalizadas para el conjunto de la población a quien se le ha privado de los ingresos. Como usted decía, ya estamos en una fase en donde muchos hogares han agotado sus ahorros. La capacidad de respuesta a través de los ahorros, a través de la solidaridad entre familias, ha llegado ciertamente a su límite, y eso va a significar de que ahora más que nunca es importante las políticas de bonos y transferencias, superando también los problemas que se tuvieron en un inicio. Ya se ha logrado, digamos, acelerar las transferencias mediante las cuentas bancarias, las transferencias telefónicas, etcétera, y esto debería permitir
ya tener una transferencia expeditiva, ¿no?, para los hogares en este periodo de los 14 días de cuarentena. Estamos en una situación muy complicada, pero también es cierto que todas estas situaciones van avanzando de manera rápida, incluso de semana a semana pueden ir cambiando. Y el ministro Mendoza hoy ha señalado que en todo caso el inicio del proceso de vacunación va a tener un efecto positivo en la economía peruana. Si bien todos estamos esperando la vacuna, también vamos viendo cómo en otros países no es un lecho de rosas, ¿no? Este proceso no solamente es largo, sino que la disponibilidad es complicada, la logística también, incluso en países que están produciendo la vacuna, como puede ser el caso de Reino Unido y Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar a lo largo de este año con respecto a la recuperación asociada ya al optimismo, en todo caso, que puede conllevar pues la vacunación? Yo creo que hay que distinguir dos aspectos en cuanto a la vacunación, dos objetivos. Uno de corto plazo, que es el objetivo de proteger a la población vulnerable y, digamos, descongestionar el sistema de salud. Y por otro lado, el objetivo de, yo diría, mediano-largo plazo, que es el de lograr una inmunización de grupo. Actualmente Israel, al día de hoy, las cifras son del día de hoy, ha vacunado al 49.1% de su población. Y hay 16.7% incluso de personas que ya tienen la segunda dosis. Esa vacunación iniciaron el 20 de diciembre. Sin embargo, cuando uno mira la cifra del número de casos de contaminados en los últimos 7 días, Israel está en la tercera posición de los países que más han progresado en términos de contaminación por 100.000 habitantes. Y cuando uno mira a otros países igualmente, el Reino Unido ha vacunado a 11.3% de la población e igualmente se encuentra entre los 10, 15 primeros países a nivel de la contaminación, hasta el punto que justamente se han tomado medidas de confinamiento. Es decir, no hay que pensar de que la vacuna va a permitir lograr una inmunidad de grupo, aún llegando a un nivel relativamente elevado como es en el caso de Israel. Sabemos que todos los países han tenido enormes dificultades logísticas y también en compras de vacunas e incluso de insumos. Italia está teniendo actualmente un problema con las jeringas, para poder vacunar, con personal que también lo va a lograr hacer. Entonces, creo que la estrategia que ha definido justamente la ministra Mazzetti, que lo ha anunciado recientemente, me parece la acertada, en la medida que se establece una prioridad en términos de las vacunas, primero al sector personal sanitario que está en primera línea, pero también y al mismo tiempo creo que debería inmediatamente focalizarse sobre la población vulnerable. En el caso del Perú, cuando uno mira la cifra de mortalidad del MINSA, 7 de cada 8 fallecidos tienen más de 60 años. Y si uno incluye lo de 50 y más, tenemos 9 de cada 10. Es decir, focalizando sobre esa población se va a reducir de manera muy significativa la carga sobre el sistema de salud y va a permitir justamente ampliar esas capacidades y también, implementar una estrategia que también ha sido anunciada, que es la de fortalecer la atención en el nivel primario de salud, es decir, impedir que los hogares, que las personas tengan que llegar a los hospitales de alta complejidad ya en situaciones de casos graves, cuando hubieran podido ser atendidos en los centros primarios de salud, en particular con el tema del oxígeno, que es algo que también es una experiencia que deberíamos haber ya aprendido y que también ha logrado en cierto modo atenuarse gracias al apoyo del sector privado, de la Iglesia, en particular la iniciativa que Respira Perú, que es una iniciativa que me parece debería haber sido ampliada mucho más con el apoyo del Estado, ¿no? Efectivamente, con el tema, además que usted señala de la población vulnerable, veía la experiencia chilena. Ellos pretenden en el primer trimestre, en realidad, tener ya vacunada toda la población vulnerable. Evidentemente estamos hablando de niveles, ¿no?, de población distintos. En el Perú es bastante más, pero ya vemos hacia dónde van, ¿no?, en términos de poder acelerar. No es el caso pues de otros países. Yo quería preguntarle, claro, hay siempre una incertidumbre sobre cómo y qué tan rápido la economía se va a recuperar en una experiencia sin precedentes, al menos en nuestro tiempo de vida, como la que estamos viviendo. ¿Cómo va en una economía globalizada como la que tenemos aún, a pesar de la particularidad de la pandemia? ¿Cómo se espera esta recuperación a lo largo del año? Cuando estamos hablando de todos estos procesos de vacunación, que sabemos que no van a ser tan rápidos, pero digamos que hacia fin de año podemos ya notar probablemente un dinamismo importante en la recuperación de la economía internacional.
Bueno, es muy difícil predecir, las actuales condiciones son realmente muy volátiles y lo que justamente el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar sus proyecciones macroeconómicas para distintos países y se prevé un crecimiento del orden, digamos, promedio del 5%. Y ese crecimiento es importante para el Perú porque se trata también de países que son los primeros socios comerciales. Entonces, eso evidentemente son condiciones favorables para un rebote, en cierto modo, macroeconómico, pero aquí lo importante también es que esto signifique no solamente un dinamismo del sector exportador, primario exportador, pero también que se genere actividad de producción para el mercado interno, y es el que justamente permite a los hogares generar ingresos y poder alcanzar niveles de consumo que, si bien es cierto, no van a regresar inmediatamente a los niveles de prepandemia, por lo menos van a significar subsistir en condiciones mínimas, ¿no? Y creo que es importante también señalar de que en el caso del Perú la situación de la evolución sanitaria va a ser un elemento determinante y para eso necesitamos indicadores y datos. Actualmente no los tenemos en lo que necesitamos, en particular saber en qué medida ya se ha alcanzado o no un grado de inmunidad de grupo, cuál es la seroprevalencia, cuál es la incidencia incluso de la mortalidad. Las cifras que se manejan son bastante contradictorias. Gracias. Tenemos por un lado la cifra oficial de 40.000 fallecidos, pero por otro lado el mismo MINSA también, cuando añade la cifra de los sospechosos, ya estamos llegando a cerca de 85.000, y cuando uno lo mira por el lado de la sobremortalidad en caso de los datos de defunciones, tenemos cerca de 96.000. El Perú es el país que tiene mayor subregistro en el mundo. Según el New York Times, del 17 de diciembre, el Perú está en primer lugar entre los países que subreportan el número de fallecidos. Y creo que eso no es eso tendría que cambiar y tendríamos que tener indicadores mucho más cercanos a la realidad, ¿no? Los datos de sobremortalidad y sobre todo desagregados de manera más fina a niveles regionales, como es lo que se acaba de justamente demostrar para poder tener esa visión territorializada de las políticas de confinamiento y de protección, ¿no? Gracias. Ese es el camino que debimos haber tomado hace mucho tiempo. Gracias, economista Javier Herrera, por acompañarnos en Cara a Cara esta noche. Efectivamente, vamos a ir a una pausa, pero nos quedamos con este último mensaje en el sentido